Hola, aquí estoy nuevamente y desarrollar en términos sencillos y breves lo que es un migrante digital y un nativo digital. Eso es interesante poder conversarlo porque fueron dos términos que se usaron muy frecuentemente por allá por el año 1996-98, cuando empezó el proyecto Enlaces aquí en Chile. El proyecto Enlaces tenía la idea fundamental de instalar las salas de computación que hoy día tenemos en casi todos los colegios. Ahora, no es mérito tan solo del proyecto Enlaces que muchos colegios, liceos tengan su sala de computación. Ya para esa época, 1998 por ejemplo, ya algunos colegios disponían del recurso para otro tipo de actividades muy específicas y que se relacionaban básicamente con administración y dactilografía, es decir, las antiguas máquinas de escribir comenzaban a desaparecer, comenzaban a llegar al mercado unas máquinas que no eran computadores, pero sí eran digitales, y para fortalecer lo que era la dactilografía para secretarias. Y en paralelo empezó el proyecto Enlaces. Y ese proyecto indudablemente era crear salas con computadores para comenzar a entregar formación, por así decirlo, digital a todos los estudiantes. Eso partió en el año 1996 con el proyecto Enlaces en la Universidad de la Frontera, en Temuco, en el sur del país. Y poco a poco fueron pasando los meses, los años, y las salas de computación comenzaron a instalarse en los distintos colegios. Primero fue la enseñanza media, luego a los años después comenzó la enseñanza general básica, y bueno, lo que hoy día tenemos es gracias al proyecto Enlaces. Pero bueno, en teoría, básicamente en aquel tiempo se habló del migrante digital y del nativo digital. El migrante digital somos nosotros, quienes ya pasaditos los 30, 40 años, ya teníamos que empezar a enfrentar este nuevo recurso complejo y difícil. Y tuvimos que ser sometidos a muchas, pero muchas horas de capacitación. ¿Ya? Recuerdo estaba el Centro Comenius, que pertenecía a la Universidad de Santiago, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. De lo que recuerdo, esos tres centros de estudio de educación superior realizaron las capacitaciones. Y poco a poco fuimos metiéndonos nosotros como migrantes digitales en este fabuloso mundo de la digitalidad, de la cultura digital. Ahí comienzan las famosas TIC, tecnologías de la información y de la comunicación. Otros decían que era tecnologías de las informaciones y de las comunicaciones, ¿ya? Pero bueno, es un dato aparte, un detalle que muchos textos de estudio y teóricos siempre publicaban en distintos medios escritos. Fue el furor y de una u otra manera el profesor se fue integrando a esta nueva cultura y los estudiantes también muy obnubilados, porque ahí comenzaba todo el asunto de las redes sociales. Y lo primero fue Fotolog, me acuerdo, Fotolog, y todos los estudiantes ya tenían su Fotolog y ahí publicaban sus fotografías, sus comentarios, se intercambiaban las direcciones que habían. Fue el furor en aquellos años, estamos hablando del año 2000, por ejemplo, si mal no recuerdo, año 2000.
el famoso Fotolog, ¿ya? Y bueno, a partir de eso empezaron ya las maneras de cómo trabajar esta tecnología en términos educativos. Y ahí comenzó el debate, en cierto modo, que nos indicaba que, por ejemplo, las personas ya migrantes no estaban realmente como habilitadas para trabajar con esta tecnología y tenían que ser personas más jóvenes. Bueno, pero con el correr del tiempo, quienes estamos de pronto, me involucro, más capacitados para dar un vistazo crítico a la tecnología actual de la digitalidad, redes sociales, páginas web, información digitalizada. Somos aquellos que tenemos un poco más de edad, no porque sepamos todo. Creo que somos un poco más criteriosos en el uso del recurso y es eso lo que tenemos que nosotros, en cierto modo, inculcar, especialmente en los estudiantes más jóvenes. Ahí viene también el concepto de filtrar la información, es decir, el docente es un mediador del conocimiento digital que está abiertamente dispuesto en la red y tiene que ser capaz de filtrar ese conocimiento para que pueda entregarlo de manera más adecuada, más ordenada al estudiante, ¿ya? No se trata de filtrar o de censurar. En este momento el estudiante a través de sus móviles tiene acceso a infinidad de cosas y está mucho más informado del recurso tecnológico que nosotros. Es decir, sería pretencioso indicar de que quienes estamos ahora en la red somos genios. No, al contrario. Estamos aprendiendo cada día más, tratando de involucrarnos en el proceso educativo utilizando este recurso. Y es eso lo que de pronto cuesta, porque para utilizarlo correctamente, por ejemplo de esta forma, solamente estoy haciendo un comentario, tienes que tener un recurso, que en este caso es un computador, una conexión a internet, que es lo básico, y ahí si tienes un teléfono móvil o si tienes un computador con una cámara, ya estás en condiciones tal vez mínimas, como lo estoy yo, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Pero mi pretensión es comentar lo positivo del recurso y lo positivo de muchos estudiantes, de mucha gente joven que se involucra y entrega información fidedigna, que es lo importante. Conocimientos actualizados e información fidedigna que nos permita tomar decisiones de pronto a buen recaudo de conocimiento y de información, y eso es lo importante. Entonces el migrante digital somos nosotros, las personas mayores, que hemos tenido que acostumbrarnos a esto desde una óptica tradicional, y el migrante como tal tenemos que ser capaces de ir aprendiendo cada día. Y el nativo digital es la persona joven, es el niño que en este rato hace uso y abuso del recurso digital. Es exactamente un nativo digital al cual tenemos que educar. Y para eso están los papás, están las mamás, los abuelos y los profesores. Educarlos digitalmente para que sepan discernir entre lo que es real y lo que no es, ¿ya? Esa es la labor de nosotros como migrantes, como adultos, y educar a estos pequeños niños que son nativos digitales y creen que en la red van a encontrar la solución a todas las cosas de la vida, en el fondo. Incluso hasta las tareas escolares. Hay mucha información, pero ahí queda a criterio ya de cada cual cómo filtra esa información. Bueno, este era un tema de interés sobre migrantes y nativos digitales. Un concepto interesante. Nos vemos más ratito. Hasta pronto.